que estáis al otro lado de las ondas, ¿vale? Antes de nada, os he dejado aquí un enlace que os dejaré en el chat y que es, digamos, un enlace para poder hacer, digamos, la evaluación de la actividad. Todos los que estáis en clase tendríais que entrar a él para poderla evaluar. Ahora os lo pasaré, ¿vale? Para que lo tengáis, ¿vale? Sobre todo la segunda parte de la actividad y que podáis, podáis evaluar qué tal, qué os ha parecido. Bien, esta actividad tiene dos patas. En la primera de las patas vamos a explicar dos investigadores que hemos realizado pues una especie de primer diagnóstico, primer acercamiento a las actividades de divulgación y a las políticas de defensa del patrimonio. ¿Vale? En un segundo lugar, lo que vamos a hacer es, digamos, comprobar, ¿no?, cuál es la actividad de los divulgadores, cuál es la realidad, ¿vale?, más allá del propio estudio y un poco, pues, que nos cuenten un poco cuáles son sus vivencias, sus actividades y sus actitudes. Bajo nuestro punto de vista, esta es una actividad necesaria. Ya veréis que en la encuesta, pues, se nos marcaba un poco la línea a seguir. Dicho esto, voy a dar la palabra a María Ángeles Avellán, que va a coordinar, digamos, y va a presentar la primera parte de esta sesión. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días a todas y a todos. Es para mí, y al alumnado también especialmente, y a nuestros oyentes y que nos ven, es para mí un placer que me hayan invitado a presentar, ¿no?, a dos primeros espadas, alma maters, ambos, de esta actividad. Y quiero agradecer, bueno, pues que Midnight, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, organizado por la Universidad de Alicante, haya proporcionado este espacio para desarrollar esta importante actividad con todo este elenco de técnicos y técnicas y de personas con una gran formación y expertos que tenemos aquí, que van a tratar de justificar y de fundamentar la importancia que tiene en la comunidad valenciana, en la nuestra comunidad, la divulgación digital y tradicional para la defensa del patrimonio cultural de nuestro territorio. Dicho lo cual, en primer lugar, voy a presentar a Chimo Soler Navarro, que va a participar en la siguiente actividad junto con Gonzalo Pardo. El currículo de Chimo Soler Navarro, bueno, una persona tan joven y ya con una trayectoria que se va fundamentando y con un gran potencial. Es graduado en Historia por la Universidad de Valencia y ya tiene un máster, tiene varios posgrados, entre ellos un máster en Gestión del Patrimonio Cultural, también por la Universidad de Valencia, y ha participado en el programa CodLab. Este programa tiene también un gran peso porque él presentó un proyecto y fue seleccionado precisamente en este programa. Además, es CEO de Áncora, Cultura del Mar, por la que se identifica, son sus señales de identidad en este momento, y es el fundador de ese proyecto. Asimismo, a pesar de su juventud, es una persona que ya ha participado es técnico y ha coordinado proyectos de comunicación como Portum Sucrone, que está dedicado a la arqueología subacuática, que eso me ha llamado poderosamente la atención, extracción y prospección, entre otros roles. Asimismo, es un divulgador de la historia, de la arqueología y, sobre todo, también de defensa del territorio. Además, se encarga de divulgar y de redactar artículos de divulgación histórica científica, ¿no? La vertiente esa científica siempre está presente en él. Además, lo van a comprobar todos ustedes, si me permitís tutear, vosotras y vosotros, es un emprendedor comprometido, con grandes inquietudes intelectuales y cultivador de actitudes científicos e históricas. Encantada de conocerte y de haberte presentado, Chimo, que te escucharé con mucha atención. Y en segundo lugar, la otra alma mater es Gonzalo Pardo Beneito, con el que comparto un estrecho vínculo profesional. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Además, ya está acreditado como ayudante doctor por la NECA, que es costoso conseguir ese requisito.
Es asimismo profesor y director de investigación del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante. Cuenta con diversos posgrados de internacionalización de la economía, en política, democracia, liderazgo político y un largo etcétera que sería muy prolijo de enumerar, identificar todos esos méritos en este momento. Tiene y le avala una gran experiencia como consultor institucional y es un emprendedor, y de eso doy fe personal, incansable. Ha recibido varios premios académicos por instituciones de una gran excelencia. De hecho, la semana pasada, precisamente, la Fundación Fundeun de la Universidad de Alicante le otorgó el premio al mejor proyecto en economía circular. Para sus numerosas publicaciones, solamente hay que pinchar la pantalla de Dialnet, la pestaña de Dialnet y voilà, aparecen esas publicaciones. Por lo tanto, yo no voy a consumir más tiempo, doy paso realmente a todos los protagonistas y solo me queda agradecer que hayáis contado conmigo y que es un placer estar aquí, escucharos y seguro que voy a aprender muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por tu amable presentación. Tampoco, en fin, uno hace lo que puede y lo que le deja la vida, ¿no? Dicho esto, voy a entrar en materia. Vamos a hablar un poco del estudio. Deciros, ¿vale?, que son, digamos, resultados provisionales. Todavía es una investigación en curso, que esperamos avanzar en ella y demás, pero entendíamos que era muy interesante presentar estos resultados preliminares como elemento para generar valor científico y también societario, ¿no? Bien, vamos un poco a ello. ¿Qué es lo que buscábamos en esta investigación? Pues primero queríamos saber qué problemáticas públicas existen a la hora de defender lo que se llama el patrimonio. Un patrimonio que no tenéis que pensar que solamente es un castillo, una piedra y demás, sino que vamos mucho más allá. Vamos a un concepto de patrimonio amplio en el que la cultura, las tradiciones, el elemento social está ahí, ¿no? Y de hecho ahora lo veremos en el marco teórico breve que he puesto para lo que sería esta sesión. Asimismo, también queríamos saber cómo se identifican los divulgadores con su propia acción de divulgación, porque al final la divulgación es un elemento patrimonial muy importante y que al final lo que intenta también es la defensa del patrimonio tal como veremos, ¿no? Bien. He hecho una síntesis del marco teórico con 4 ideas, 4 autores, ¿vale? Esto evidentemente es mucho más amplio, pero bueno, nos viene bien. Primero tenemos que pensar que toda sociedad tiene una serie de normas no escritas, tradiciones, que nos marcan mucho la forma en que el ser humano se comporta, ¿no? Y no solamente eso, sino que las propias instituciones tienen que ser acordes a estos valores societarios básicos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Asimismo, estas instituciones ponen en marcha una serie de políticas públicas, una serie de acciones que sirven para la gestión o la mitigación de problemas siempre y cuando se pueda, ¿no? Y en estas políticas públicas se da una relación entre actores públicos, ¿vale?, administraciones públicas en sentido amplio, Unión Europea, Estado, administración autonómica, administración local, empresas y también ONGs e incluso ciudadanía, ¿no?, participando de lo que serían las decisiones públicas y la colaboración en la gestión. Asimismo, estas políticas se encargan, digamos, de proteger ese legado que al final conforma las sociedades tal cual son ahora, ¿de acuerdo? Y que son como manifestaciones de cómo la sociedad y las instituciones también pues han actuado en un territorio concreto, ¿no? Y por último, debemos tener en cuenta que ligado a estas políticas de patrimonio pues hay una vertiente comunicativa, una vertiente divulgativa de información que lo que intenta es, digamos, reforzar esto que estamos comentando, ¿no?, esta idea de patrimonio, ¿vale? Esto sería un poco de las bases teóricas de las que hemos partido, ¿de acuerdo? Para hacer, digamos, lo que sería el propio estudio, hemos pasado el cuestionario a 17 divulgadores, ¿vale? Casi todos los divulgadores pues eran historiadores del arte, arqueólogos o tenían, digamos, especializaciones en estas materias, ¿vale?
Y uno de ellos era, digamos, generalista. Esto se hace así porque también queríamos contrastar un poco, ¿vale? Si había alguna diferencia o similitud en esto, ¿no? Y para poderlos elegir, porque divulgadores hay muchos, todos podemos ser divulgadores, pues se hizo una ponderación entre la calidad de sus perfiles, si eran o no profesionales sobre la materia, si eran académicos sobre la materia o tenían, digamos, una formación pues, teórico-práctica importante o no, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues hicimos lo que serían las propias encuestas. Son encuestas de pregunta abierta, ahora luego hablaremos de eso. Y deciros algo importante, que no divulgamos a quién se lo hemos pasado porque entendemos que por ética de la investigación pues no lo podemos divulgar, pero quedaros con esta idea, ¿de acuerdo? Las preguntas que lanzamos, aparte de preguntas clasificatorias, como el género, la edad, el nivel de estudios, la rama de conocimiento, ya os puedo decir que casi todos con máster o doctorado, ya os puedo decir que casi todos rama de humanidades, pero también de ciencias sociales, ¿de acuerdo? Pues serían, digamos, dos grandes bloques. Primero, un bloque que está, digamos, centrado en comprender esto de la divulgación, porque lo que hemos hecho es comprender en un sentido amplio, que es lo que nos han estado contando, y, digamos, también qué problemáticas y qué soluciones podía tener esto del patrimonio cultural y las políticas de patrimonio cultural. No voy a entrar en cada uno de los ítems, pero sí que voy a generar ya lo que sería el conocimiento. Deciros una cosa, que he utilizado una aplicación, ¿vale?, que se llama Uncagda, para hacer, digamos, el propio análisis de estos datos y poder codificar. Yo lo que voy a daros es un poco la primera codificación que se ha realizado respecto a estos datos preliminares, ¿de acuerdo? Bien, una de las preguntas estaba relacionada con el papel de los divulgadores, ¿no? Estos divulgadores, se ha quedado patente que entienden que lo que hacen es una labor social en pro del interés general, ¿de acuerdo? La mayoría de ellos entienden que su trabajo sirve para difundir patrimonio que no se conoce y también para dar información sobre el mismo. Al final, lo que se busca es concienciar a la ciudadanía de la importancia del patrimonio, tanto desde una perspectiva social, pero incluso también de rentabilización económica, aunque ya veremos que hay divulgadores que dicen que muchas veces nos centramos más en lo económico que no en la parte social que yo os estoy comentando, ¿vale? Y incluso alguno de ellos decía que estaba obligado, por ser profesional de lo que era, ¿vale?, tenía obligación de hacer divulgación. Aquí tenéis una de las contestaciones que nos dio uno de los informantes y básicamente pues dice que cree en la transferencia del conocimiento y en buscar y en hacer una sociedad mucho mejor, ¿no?, que, digamos, aglutinaría todo esto que os estoy comentando. En relación con las problemáticas en la defensa del patrimonio, vemos que muchas veces, y eso es lo que se señala por algún informante, los políticos utilizan el patrimonio en su propio beneficio, no en una defensa como tal, ¿de acuerdo? Hay también una falta de profesionales, sobre todo una precarización en el sector, ¿de acuerdo? Pues arqueólogos, historiadores del arte, historiadores y demás, que perjudica mucho a que estas personas pues, puedan dedicarse a la divulgación de una forma profesional y generar valor, ¿de acuerdo? Y también pues tendríamos otros elementos que no son menores, pero que han salido un poco menos, como serían las políticas urbanísticas, pues que muchas veces perjudican a que un patrimonio arqueológico y demás pues se pueda quedar en el sitio y pueda ser rentabilizado y visto, o bien también incluso pues que hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía que tiene en su propio municipio e incluso redes clientelares que lo que hacen es retroalimentarse entre ellas mismas. ¿De acuerdo? Y yo, digamos, haría un resumen con esta contestación que nos dio uno de los informantes también, pues que falta un conocimiento explícito por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía aprieta a los políticos en que se tiene que salvar el patrimonio, seguramente no tendríamos este elemento que os estoy comentando. Bien, ¿qué otras limitaciones a la hora de divulgar se encuentran con estos profesionales o estas personas? Pues primero, que lo hacen de forma altruista, como hobby. No hay remuneración, no hay recursos para dedicarse profesionalmente a esto. También no es una actividad que se siga por todo el mundo, no es la Liga, no es la Fórmula 1, ¿de acuerdo? E incluso, pues, parece que hay una desconexión entre la universidad y estos divulgadores. Ya os digo yo que uno de los intentos que hemos realizado con esta actividad es esto, que esta desconexión pues, sea lo menor posible, pero sí que es verdad que
que hay desconexiones en esto, ¿no? Y incluso los políticos pues no se toman esto en serio de la divulgación, ¿vale? Bien, voy a ser un poco más rápido porque quiero dar más chance a mis compañeros de la actividad y demás. Y, bueno, ¿cuáles serían las mejoras? Pues nos vienen un poco vistas por los problemas. Pues contar con mejores profesionales, contar con políticos comprometidos, que haya más divulgación, más información, que los procesos burocráticos sean mucho más, pues, ¿cómo decirlo?, ágiles, que haya más recursos económicos a la hora de no solamente de divulgar, sino también de la defensa del patrimonio. Esto es algo que ha salido, ¿no? Y deciros también pues, que muchas veces tenemos la sensación de que hay patrimonio mejor y patrimonio peor. No, el patrimonio es patrimonio y al final, aunque sea un botón, el botón aporta algo a nuestra conciencia como ser humano dentro de un entorno concreto, ¿no? ¿Vale? ¿Qué aporta la divulgación? Pues, oye, dar información, generar inquietud sobre algún monumento, sobre alguna problemática, generar valor social, porque al final la divulgación también marca mucho la agenda del político a la hora de intentar pues, solucionar alguna problemática respecto al patrimonio e incluso fomentar la interculturalidad, que es algo muy importante, ya os lo decía, vosotros como graduados de Relaciones Internacionales, y me dirijo a los que estáis aquí en clase, pues necesitáis muy bien controlar esto y saber cuando vais a un sitio pues cuál es su patrimonio, cuál es su cultura y este tipo de cosas. Muy bien. Por último, ¿cuáles serían los cambios a realizar en las políticas públicas? Pues vamos un poco siguiendo de este hilo, ¿no? Más dinero, más profesionales, más divulgación y más información. ¿Vale? ¿Cuáles serían las conclusiones? Resumiendo todo esto. Primero, que los poderes públicos se tomen en serio esto del patrimonio, que haya una planificación y que haya una política verdadera de patrimonio, esto por lo que sería, digamos, la propia defensa del patrimonio, y en cuanto a los divulgadores, digamos que realizan un papel de defensa del interés general, pero que sí que es cierto que muchas veces pues, podríamos tener a grandes profesionales divulgando y generando comunidad y generando sociedad y generando valor, pero que es algo que la sociedad todavía no ha monetizado o no ve ese valor, ¿no? Incluso los poderes públicos. ¿Vale? Y lo dicho, yo me quedo aquí, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, pues si nos da tiempo la contestamos y la vemos, y si no, yo quedo abierto a cualquier duda que tengáis. Y ya sabéis, sabéis que para justificar la actividad debemos poner en marcha un cuestionario, tenéis que implementar un cuestionario, así que cuando queráis, y si sois tan amables, al otro lado de las ondas, podéis ya cumplimentar. Dicho esto, yo voy a dar paso a la segunda mesa, ¿no? En la cual van a participar estos divulgadores de los que he comentado anteriormente, pues, bueno, parte de ellos han participado en la encuesta y seguro que en fin, que va a ser muy, muy interesante. Así que nada, voy a dar paso, ¿vale? A cada uno de ellos, ¿vale? Voy a dar paso a Pedro, de Roma nos hizo en un día, Ángela Vicario, que también realiza divulgación, en lo que sería el tema de la historia medieval, ¿vale? A las plumas de Simurg, que también hace divulgación en materia de cultura iraní, ¿vale? Indoeuropea y demás. A Chimo Soler, de Áncora de Mar. Y, por último, a María José Cerda Bertomeu, que también nos va a hablar de la divulgación dentro de las instituciones públicas, porque es directora del Museo del Mar de Santa Pola. Todos ellos con múltiples másters, especializaciones, alguno de ellos también doctorado o en vías de ser doctorado. Perdonadme que sé que he sido muy breve, pero quiero daros chance, ¿de acuerdo? Y si queréis presentaros vosotros, yo os dejo, quiero decir, lo podéis hacer sin ningún problema. Así que nada, yo ya me callo, que ya he hablado bastante, y os dejo a vosotros la batuta. Muy bien, pues recojo aquí el turno de Gonzalo y, bueno, abrir los micrófonos ya a los 4 ponentes, ¿vale? Porque vamos a empezar simplemente para que la asistencia se haga un poco una idea del ritmo que vamos a llevar. Daré unos 15-20 minutos por bloque, habláis bloques, ¿vale? Yo os voy a lanzar los temas y como sé que no necesitáis que os instigue para hablar, yo simplemente los lanzaré, ¿vale? Y cuando vaya a empezar otro bloque, os lo avisaré y os introduciré, ¿vale? Creo que es interesante, ¿vale? Sobre todo porque nosotros, en general, sabemos cómo está el estado actual de la divulgación histórica, de la divulgación en patrimonio, etcétera, pero creo que sería interesante que hablaseis un poco de cuál es
desde vuestras propias experiencias, cuál es la situación actual, ¿vale? Cómo lo vivís y cómo que veis en el día a día para un poco que la audiencia pueda empezar a posicionarse en este tema y luego pasar a los siguientes. Así que nada, si queréis, pues voy a dar el paso a María José, que tiene la dirección de un museo y creo que es interesante ver también esa perspectiva. Y yo me callo y cuando vuelva a hablar yo será para introduciros al siguiente tema, ¿vale? Pues muchas gracias, Chimo. Me toca a mí romper el hielo, así que vamos allá. Os voy a intentar poner encima de esta mesa virtual lo que considero que es necesario para hacer divulgación desde una institución pública. Es decir, al final, la mayor parte de los centros de arte, de los museos etnográficos, arqueológicos, etcétera, en este país, dada nuestra manera de hacer política pública en cultura, son públicos. Y si no son públicos, tienen algún tipo de vinculación con lo público. Como la mayoría de la gran red de museos de este país somos museos públicos, y yo voy a hablar desde un punto de vista de la cenicienta de la cultura, que es el museo público local, voy a comentaros lo que considero que tenemos, que necesitamos para poder hacer divulgación. Lo primero que tenemos que tener o que saber es quiénes somos. Pues no es tan fácil, porque la mayoría de los museos deambulan generando contenidos que son comunes. Es fácil que si vamos a un museo local de arqueología, pues nos acabamos encontrando pues con determinadas cuestiones que nos cuentan y que es muy fácil que ese panel concreto, cambiando 4 datos, nos sirva para el museo local de al lado que habla de arqueología. Todos explicamos lo que es una domus, lo que es una villa, etcétera. Claro, desde una dirección de un museo se tiene la responsabilidad, cosa que no es fácil, de intentar dotar a esa institución de una identidad propia, de un relato propio, es decir, de una promesa de valor propia para poder entender y poder hacer saber a la sociedad cuál es el valor que otorgamos y por qué necesitamos que fondos públicos sigan apostando por institución. Primero, si no hay relato, es difícil divulgar. Tenemos que saber qué queremos ser y qué queremos contar. Lo segundo es que debemos tener medios. Aquí abrimos un gran melón. Los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para poder divulgar. Como mis colegas divulgadores que están fuera de la caja, es decir, fuera de las instituciones públicas, nos contarán después, la tarea de divulgación, la generación de contenidos de calidad es una ardua tarea vinculada a la investigación y a la comunicación que no se hace en 5 minutos. Necesitamos recursos económicos, humanos y materiales. Y lo tercero que necesitamos es libertad. Es decir, necesitamos libertad, los museos públicos, para poder generar un relato propio en el largo plazo que no sufra vaivenes políticos. Y con esto, si tenemos relato, si tenemos recursos y si tenemos libertad, pues podremos hacer desde las administraciones públicas una buena divulgación. Lo digo porque Gonzalo comentaba que la encuesta, pues se decía, es que las administraciones públicas o los museos públicos no hacen una buena tarea de divulgación en general. Bueno, es que yo pongo encima de la mesa la pobreza de los recursos económicos, humanos y materiales que existen en los museos públicos. Y si ya hablamos de los museos locales, yo me he traído aquí algunos libros, ¿no? Este de Santa Cana que dice El Museo Local, la cenicienta de la cultura. Bueno, pues si el director es el técnico, si el director es el divulgador, si el director es el responsable de relaciones institucionales, si el director es el captador de fondos europeos, pues difícilmente va a poder además estar en TikTok. Es decir, no nos hemos terminado de creer el papel de la divulgación, la importancia de la mediación. ¿Qué sucede? Pues que mientras que la mayoría de los museos deambulamos entre la posibilidad de hacer algo y el ser totalmente analógicos, porque hay muchos que incluso viven en la total analogía, vivimos en un contexto global de sociedad en red, utilizando ese concepto sociológico, que hace pues, que en muchas ocasiones caminemos por 2 caminos paralelos, la sociedad y la institución, que no se tocan.
Aquí han venido los divulgadores de fuera a tocarnos la puerta, a abrir la grieta, a despertarnos para hacernos ver a las instituciones públicas de que, hombre, está muy bien que el Prado esté en TikTok, faltaría más si el Prado o el Thyssen no está en TikTok, pero es que no se trata de que el Prado esté en TikTok, porque vamos, si un museo como el Prado, más importante para España que la monarquía y la república juntas, no puede estar, no tiene un DIRCOM, no tiene un community, apaga y vámonos. Pero ¿y qué hacemos los miles y miles y miles de museos locales, regionales, provinciales, que estamos defendiendo a capa y espada cada día un patrimonio que se pierde si nosotros no estamos ahí? Y si los museos locales y los pequeños museos provinciales, regionales, comarcales, no tienen medios para investigar y para divulgar, difícilmente van a poder ser reconocidos por su comunidad. Y eso lo hemos visto. Hemos visto cómo la pandemia ha azotado tremendamente a los museos que, quieras que no, hemos vivido del turista, es decir, hemos sido muchas veces poco relevantes para la comunidad y relativamente relevantes para los visitantes. Hablo, por ejemplo, yo hablo desde un municipio turístico, me explico. Hablo desde un municipio de la provincia de Alicante. Y la pandemia nos ha hecho ver, nos ha evidenciado que necesitamos establecer canales de comunicación online y offline para dialogar con los habitantes del territorio, con la comunidad y para los visitantes de fuera del territorio. Siempre forjando una suerte de identidad de qué queremos ser, ¿no? Relato, medios y libertad. Ahí os lo dejo. Muy bien. Muy bien. Pues adelante. Bueno, si queréis, tomo yo el testigo. Quería hablar sobre todo del aspecto de la libertad y creo que ahí es cuando los divulgadores que estamos, ¿no? que estamos fuera de la caja, fuera del sistema, es cuando llegamos. Y yo creo que eso es lo que la gente ha notado de la divulgación que se hace desde los museos, que yo entiendo que aunque el personal de dentro del museo sí que queráis divulgar y contar ciertas cosas, estáis atados de manos siempre por la corrección política que tenéis que tener para seguir siendo financiados, ¿no? Y sin embargo, los que venimos de fuera y simplemente nos abrimos un canal, ya sea de YouTube, en Twitch, tengamos cuenta en Twitter, Instagram, etcétera, no estamos tan atados o no estamos atados para nada, dependiendo de lo que nos queramos exponer al público y dependiendo de todo lo que nos queramos posicionar. Y yo creo que eso es precisamente el gran gancho que hemos tenido los divulgadores, sobre todo en este último año, porque por mi experiencia, luego los compañeros no sé qué opinarán, pero yo he visto un gran boom de la divulgación, sobre todo desde la pandemia, desde el confinamiento, y es que se juntaron ambas cosas que yo lo viví tanto como estudiante como divulgadora, que fue estar todos encerrados en casa, por lo tanto no se pueden acudir a centros de divulgación tradicionales y estos centros de divulgación tradicionales no tienen medios para llegar al consumidor o a la audiencia en Internet y además las personas estudiantes de institutos, universidades, etcétera, sufrimos una gran incapacidad del medio docente para ponerse a nuestro servicio. A mí me cancelaron las clases y no me dieron ni una clase online desde que empezó el confinamiento hasta final de curso. Y entonces mucha gente tuvo que buscarse la cultura por su cuenta. Y entonces ahí es donde entramos los divulgadores, a decir, nosotros estamos haciendo esto que ahora no os pueden proporcionar los museos y que tampoco se están proporcionando las universidades ni otros centros educativos. Entonces yo creo que es ahí donde hemos entrado nosotros con toda la libertad de no ir con una institución detrás y encima en un momento muy concreto en el que precisamente las instituciones no estaban dando lo que la gente necesitaba. Bueno, aquí empezamos a hablar los viejos, Pedro, que lleva más tiempo en esto que yo. A ver, yo como estoy un poco en el medio, porque trabajo en un museo de guía y aparte hago divulgación, ¿no? Lo que vemos cuando nos acercamos a los museos, uno, es que el concepto social todavía de museo, no sé en otros países, en España no más en general, es que es el almacén de piezas del siglo XIX, aunque tú vas a que un señor de 80 años que huela a naftalina salga y te diga... bienvenidos, muchachos.
¿no? Es un poco el rollo, ¿no? Claro, eso en algunos museos. Hay otros que se acercan a redes sociales, pero precisamente por la no libertad de tener que hacerlo todo de manera tan institucional, sigue sin llegar a la sociedad porque la gente no se comunica así. La gente habla normal. Y si yo no sé nada de cultura argárica y voy a un museo a que me expliquen cultura argárica o quiero ver un canal sobre cultura argárica, quiero que me lo expliquen adecuado a mi conocimiento y a mi edad, no suponiendo que tengo 5 doctorados y 3 másteres en cultura argárica, que es un problema bastante gordo el de la comunicación, porque la comunicación cambia, el lenguaje cambia y la gente va cambiando, ¿no? Y luego sí que hay museos que se van adaptando bastante más. Ayer cuando hablábamos en la radio poníamos algún ejemplo de algunos museos de Andalucía. Ahora os traigo otro ejemplo de otro museo de Andalucía que no voy a decir el nombre, pero que he tenido la oportunidad de visitar algunas veces que otras. Y me decía una de las personas que estaba al cargo, dice, es que yo estoy de director, de guía, de no sé qué, de no sé cuánto, llevo las redes sociales, no tengo guías de sala, solo tengo a 2 señoras voluntarias que están en las salas y el guardia de seguridad el que tica los tickets. En fin, es una ciudad que recibe varios cientos de miles de turistas al año. Que eso también entroncaría en qué es importante del patrimonio, que lo estaban comentando antes, y qué no es importante del patrimonio, porque parece que cada ciudad elige cuál es su época top y el resto de épocas no son top y no vale para nada. Oiga, que usted tiene aquí una necrópolis, que esto pasa aquí en la región de Murcia, ¿vale? Es que usted tiene aquí una necrópolis ibérica del siglo IV a.C. que es maravillosa, pero es que tengo una muralla medieval. Oiga, es que tiene usted aquí unos restos romanos que son muy buenos. Es que tengo una muralla medieval, ¿no? O si me voy a mi ciudad, solamente existe Augusto. Augusto y el siglo XVIII porque tenemos una muralla Carlos III muy grande que nos rodea, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que a nivel de los museos y concienciación social y todo el rollo, tal. Como decía Ángela, el tema de la divulgación rompe bastante eso porque hace que gente normal, normalmente con un estudio que está asociado a la historia, al arte o a la comunicación y tal, coja esa documentación y te la triture para explicártela. Y si además lo hace bien, con una buena, o más o menos intentando tener unos buenos medios de comunicación, ¿no? Hacia la gente en los canales y tal, pues le llega. Os ponía el ejemplo a ellos también de una de las últimas veces que di una charla en un instituto antes de la pandemia, que cuando ponía el tema de la bully detrás, ¿no? En el PPT, me decía un crío, ¿acho que tienes Facebook? Digo, claro que sí tengo Facebook, pasa, no lo utilizo mucho. Y dice, pues eso es para viejos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también luego muchas veces los museos o las instituciones, más las instituciones que los museos, las instituciones van a 10 años atrás con respecto a cómo va la gente. Sí. Y además las instituciones funcionan por inercia. Es decir, hasta que no ves la hostia en la cara, entonces cuando empiezas a decir, hostia, a lo mejor, que es una cosa que pasó con la pandemia, hasta que muchas instituciones o muchos entes no empezaron a ver que le venían las hostias porque tenían que cerrar, porque no podían ir al público y tal, ¿cómo llevó el museo a la gente si la gente no puede ir al museo? Hay muchos museos que organizan visitas virtuales. Tú pagas €1 por cabeza, o creo que era el Thyssen o alguno de estos, que ya el año pasado organizaba visitas que pagaban por clase 15 o 20 euros de instituto y le hacían visitas guiadas online por Zoom, ¿no? Entonces, esas cositas tienen que ir un poco... Y con respecto a la gracia de la divulgación, nos tiramos mucho tiempo, mucho rato, mucha investigación. El problema viene cuando te metes en alguna red social tipo Instagram y te ves que un señor que ha cogido literalmente un artículo de la wiki con todas sus faltas de ortografía, faltas gramaticales y todo el rollo esto, te lo ha soltado así en plan copia-pega. Ha cogido una ilustración de nuestros amigos de Despertaferro, que hacen un pedazo de divulgación buenísima. Se la ha colocado como fotografía, sin pie de página, sin decir quién es la persona que la ha ilustrado, sin decir de dónde la ha sacado, y tiene 500 millones de me gusta que copiando y pegando genera mucho más contenido que investigando. Sí, y de hecho es mucho más fácil llegar a un gran número de gente, ¿no? Con absolutos y con un discurso muy como muy grande y muy grandilocuente. Con la arqueología somos amigos de los condicionales. Cuidado que está Laura. Está Laura. Y así cuando ella aporte,
pasamos al siguiente tema. Os enlazo desde Ya Veréis Qué Bien y os paso al siguiente tema. Yo quiero comentar dos cosas. Y es que, bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Laura, plumas para los amigos. Y es que quizá esto yo lo tengo un poquito más... yo no me puse a divulgar en la pandemia, yo llevo en esto más, no sé cuántos años, da igual. Pero el asunto es que yo no creo que haya habido un auge de la divulgación, sino que hemos sabido utilizar mejor la divulgación, porque hasta el momento muchos divulgadores solo teníamos, lo típico, teníamos un blog, una página web, pero los divulgadores que han estado y los que han venido nuevos han visto la posibilidad de otras plataformas. Por ejemplo, en mi caso ha sido Twitch, que es una plataforma bellísima para la divulgación, yo la amo a tope con Twitch, o estoy hablando de YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, todas estas. Y al respecto lo del discurso que decía Pedro, de que la gente no habla así, a mí me gustaría poner de relevancia, especialmente porque nos ve una audiencia joven, y esto, por favor, que es en serio, divertido y serio no son opuestos. Divertido y aburrido son opuestos, ¿vale? Entonces, se puede ser muy riguroso y se puede ser, no digo que haya que divulgar con gracia, porque para eso están los del absurdum, muy grande para ellos desde aquí. No hace falta que divulguemos todo el rato con la broma, pero se pueden hacer cosas muy entretenidas con un discurso muy serio, muy trabajado, pero que sea un discurso cercano, porque al fin y al cabo, yo, pues mirad, igual ahora tira alguien el zapato a la cabeza, pero no vamos a salvar el mundo sabiendo en qué exacta fecha pasó no sé qué, o vamos, que no, ¿vale? Y al respecto de eso, yo creo que una cosa súper importante, que estamos aquí los divulgadores, por lo menos esto ya me toca de forma más directa, es para curar estereotipos. Y es que muchas veces las personas que estáis como citando María José dentro de la caja, por un montón de factores que no viene a cuento analizar ahora, pues no podéis dirigir a ciertos temas, a no ser que os dediquéis a eso. Yo estoy hablando de algo muy concreto que es la islamofobia. Yo me dedico a divulgar sobre Irán, sobre el periodo islámico, a veces me toco Mesopotamia cuando tengo de tiempo, pero uno de mis grandes adalides es curar o ayudar a paliar la terrible islamofobia. Y aún las instituciones, a no ser que sean instituciones que se dedican exactamente a eso, como FUNCI, como Twist Islamofobia, como Ver Islam, a no ser que sea de eso, no se puede tener, o sea, no se puede incluir en el MAPS cuando yo creo que es una cosa, islamofobia en mi caso, cuántos otros estereotipos tenemos para elegir un abanico precioso. Y había en el estudio una cosa que ha comentado Gonzalo de este hueco entre esta especie de vacío existencial entre la academia y el mundo de la divulgación, que es una cosa que yo por lo menos después de mucho tiempo he visto que se va paliando porque más y más divulgadores están de alguna forma dentro del mundo académico. Evidentemente en todas partes cuecen habas, no, tranquilidad, sé, lo sé, pero ya se está paliando. ¿Por qué? Porque la gente cada vez se da más cuenta de una cosa que por lo menos en mi comunidad nos gusta muchísimo decir, y es que hay que construir puentes y no muros, y que la historia es de todos y que no importa cuántas coderas o cuánto tweet tenga el traje que tú estás usando, la historia no es tuya, es para todos. Entonces, el que una persona se dedique a un nivel más profesional y otra persona lo disfrute a nivel más usuario, no importa. Porque, pues eso, para eso estamos los divulgadores aquí. Yo sí creo que se están estableciendo diálogos entre la academia y la divulgación. Vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco, además invitando mucho al mundo anglosajón, en el que es bastante más común que los académicos sean divulgadores. Pues como la canción, ¿no? Pasito a pasito, suavecito. Y creo que va sobre todo un poco con el empuje de las generaciones nuevas. Sí. O sea, que simplemente es el empuje natural. Quería aprovechar esto que estaba comentando la Raúl sobre el tema de la islamofobia, ¿no? Esto de intentar curar estereotipos y demás, y también aprovechar lo que ha comentado Pedro, de ese cliché, ¿no? De persona con la foto que te llega y te dice, ¿no? Los absolutos que comentabais. Porque es muy común, ¿vale? Que la gente que divulga, y quiero que tanto fuera como dentro de la divulgación e instituciones, que os encontréis con problemáticas que van asociadas indisolublemente a la divulgación. Y yo voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Que estoy pensando, creo que cuando hicimos la reunión previa al webinar, ¿no? De coordinación, le comentaba a Ángela que ella es una de las personas que más resiste trolls, ¿no? Y hate en redes sociales. Y quería comentar, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? De que cualquier persona llegue en redes sociales está con la autoridad de insultar, menospreciar el trabajo de alguien especialista, incluso hablemos de periodistas, no voy a decir nombres porque todos sabemos de quién estamos hablando, que se dedican a menospreciar a gente con doctorados y más porque yo he hecho un libro y yo soy periodista y sé de lo que hablo. Entonces, me gustaría que hablasen de las problemáticas que os encontráis en la divulgación y de las soluciones
soluciones que creéis que podrían encontrarse a estos problemas, o si queréis que hay soluciones o no. Si queréis. Muchas veces en plan, señor, por favor, suélteme el brazo, por favor. Exacto, o sea, el principal mecanismo de defensa es, por favor, señor, suélteme la cabeza. O sea, déjeme ir, suélteme. A ver, es que también aquí depende un poco de forma personal de cómo se tomen cada una de las críticas. Porque, bueno, mis compañeros coincidirán y yo creo que la que más pinta tiene para ofrecer es Ángel, porque tiene un canal de YouTube, porque YouTube es... Yo no sé qué pasa en YouTube, pero es que eso... no sé lo que es, Ángela que hable de su propia experiencia. Pero realmente hay muchos tipos de troll o muchos tipos de crítica. Está la persona que viene y repite una idea que se le ha dado, pero en realidad yo a esos los disculpo siempre porque como no es culpa tuya, es que no te lo han enseñado bien. Que no es que vengo yo aquí de Mesías a salvarte, pero sobre todo con temas que me tocan a mí, lo he dicho otra vez, Irán, el tema del Islam, sobre todo allá, o conceptos que tiene la gente que no los entienden bien y como se ha utilizado de forma muy, muy propagandística en algunos casos, la gente no entiende bien, como que se encabrita, pero se puede... niños, bacha que me estés viendo, yo he hecho cambiar de opinión a troles, incluso me han pedido disculpas. Se puede, lo tengo puesto en el currículum. Luego también está el troll que viene con el insulto, del tipo que sea, ¿vale? Sí. Entonces yo a esos les digo a todo que sí. Es como, sí, ya está. También hay que saber elegir mucho las batallas. Se ve, sobre todo cuando ya tienes un poco de experiencia, se ve quién quiere de verdad conversar contigo para ver si puede algo o no. El que está ahí para explicarte, en fin. También es verdad que cómo se curan ese tipo de cosas. Pues pasando un poquito, en realidad, por la gente que viene a escuchar y, en mi caso particular, teniendo un destacamento de moderadores que tengo yo en Twitch, que esa gente, no sé si alguno está aquí, pero beso en la frente para vosotros porque no está pagado la tarea que hacéis. En cuantito ven algo que se pase de rosca, ¡pum!, fuera. Porque, al fin y al cabo, nuestros proyectos de divulgación son nuestra casa. Y yo eso lo he dicho mucho en Twitch. Yo no dejaría... mi casa está la puerta abierta. Puedes venir si quieres, te paseas. Pero si empiezas a tirarme la mesa al suelo, a romperme los jarrones y a decirme del mal que me tengo que morir, te vas. Claro. Vas, o sea, te marchas educadamente, pero ya está. Muchas veces, por lo menos los que yo más me he encontrado, es gente a la que no se le ha enseñado bien ciertos temas y repite una idea ultraprocesada, una palabra que está muy de moda últimamente, repite una idea que se la han dado, no ha investigado más porque no y reacciona a un elemento que le resulta extraño. Y es como, uy, no sé qué es, me defiendo, es que es un mecanismo de defensa. Luego esa gente pues está la que aprende y se queda contigo, la gente que pasa porque está más cómoda en su idea de no, ¿qué? Islam, terrorismo, pues muy bien, pues que tenga un día, allá donde vaya. A mí me ha tocado gente un poco chunga, porque yo por los temas que trato, a ver, la Edad Media es una época histórica de 1000 años que todo el mundo piensa que conoce muy bien. Todo el mundo piensa que sabe mucho de la Edad Media porque ha visto 4 pelis de Hollywood en la que salía gente sucia, bruta y estúpida y no es así. Y entonces Y con el filtro gris. Exacto. Entonces mi cruzada personal, palabra escogida, es desmentir los mitos de la Edad Media. Y entonces a mí me acusan mucho de idealizar la Edad Media, que no tengo ni idea, etcétera. Y luego es que además mi gran pasión es desmentir mitos utilizados por discursos nacionalistas, totalitarios y etcétera. Y además hablo de mujer, género y cómo se entendían las distintas identidades de género y orientaciones sexuales en la Edad Media cuando todavía no había ni palabras para eso. Entonces, pues me meto en temas que pican y escuecen y a mí no me da miedo ni posicionarme, ni decir lo que pienso en ningún momento, ni señalar a quien tengan que señalar en mi canal. Y entonces, pues a mí me llega mucha gente insultándome muy fuertemente muchas veces y pues pero es verdad que lo que es mi comunidad, yo estoy encantada con la comunidad que he generado en YouTube porque es gente maravillosa, mucha gente que no sabe nada y está ahí para aprender, mucha gente que sabe algo y pregunta para ampliar y también mucha gente que sabe mucho y cuando tiene que matizarme cosas, me las matiza sin problema y yo les fijo el comentario porque me parece, porque vale, yo soy la cara visible de mi canal y de mi comunidad, porque al final es una comunidad que se ha generado en torno a mi canal. Pero para mí, la gente que me sigue es parte del canal y si aportan algo interesante y si me corrigen
y evidentemente tienen razón porque todos somos humanos y aunque sepamos mucho de nuestro tema, se nos ha olvidado consultar una fuente, al grabar estaba muy cansada y he dicho una palabra que exactamente no era y no sé qué, pues hay que dar palabra a todo el mundo, pero es verdad que de vez en cuando, con ciertos vídeos que sé que puede tocar más la fibra sensible, dependiendo a qué orientaciones ideológicas, sí que me llegan hordas y hordas de personas que verdaderamente yo hay veces que me tiro sin mirar los comentarios del canal 2 semanas. Con el último vídeo, de hecho, me ha pasado. Yo ya sabía, mi último vídeo es acerca del mito de la Reconquista y cómo ha sido utilizado por tanto el franquismo como la extrema derecha pues, para justificar ideologías, comportamientos y concepción del Estado y la identidad nacional. Yo ya sabía lo que iba a venir, pero a mí me parece que era algo necesario de divulgar. Entonces, yo sé que yo me llevo muchas leches en Internet, pero creo que me merece la pena por estar exponiendo algo que a mí me parece necesario que sea dicho en algún sitio. Y si no es dicho en las instituciones, varias, pues ya lo digo yo. Y que la gente, pues, vea lo mío, vea otra cosa y que cada uno decida lo que opina. Yo quería... Perdón. Perdón, continúa. No, simplemente que quería también deciros, por la parte de lo que es, entre comillas, la institución, que las instituciones comunicamos de muchas maneras. Comunicamos comunicando por los canales online y offline, lógicamente, pero también comunicamos con nuestra programación. Es decir, lo que somos y lo que queremos hacer es que muchas veces nosotros, como no podemos a lo mejor estar en Twitch o porque no tenemos los recursos o porque nos falta mediadores o por diferentes circunstancias, también tenemos una responsabilidad muy potente en qué se programa. Yo creo que hay muchas cosas que, igual que en el Principito, ¿no? Lo importante no es visible para los ojos. Bueno, pues muchas veces los museos también. Ahí quiero lanzar una pequeña, quiero decir, un pequeño apoyo a mis compañeros. Comunicamos muchas cosas que a lo mejor no son tan evidentes como las vuestras, porque dedicas un monográfico en YouTube a hablar de no sé cuánto. No, y ahí está María José, esa increíble exposición que hizo el Marc sobre Irán, que mucha gente se enteró de dónde estaba Irán y quién era Ciro II el Grande, pues la exposición que yo entré haciendo palmas así, pico, me faltan mis manos para aplaudirles a la gente del Marc. ¡Qué pasada de exposición! De verdad, o sea, gracias. Y gracias por invitarme, Marc. Y la de los etruscos, perfecto. No, de verdad, pero es verdad que María José tiene razón, ya se va viendo un poco una mejilla más de variedad, no más de hay otras cosas. O sea, que quiero decir, por ejemplo, nosotros como museo, aunque tenemos pues canal YouTube y Twitter, Instagram y bueno, pues lo básico y página web y todo esto, comunicamos mucho presencialmente. Bueno, la pandemia nos ha limitado, pero claro, para nosotros las actividades de divulgación, o sea, cuando trabajamos con la comunidad, a la comunidad la trabajamos piel con piel, no sé si me estoy explicando, porque tenemos que ser dinamizadores de la comunidad. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio educativo y unas líneas de trabajo con arteterapeutas, con los centros, con las asociaciones, donde en cada exposición, por ejemplo, porque trabajamos tanto arqueología como etnografía como arte contemporáneo, con el arte contemporáneo nos metemos en unos fregados increíbles. Nosotros hemos recibido críticas por organizar exposiciones de arte contemporáneo vinculados a determinadas temáticas. Fijaos si somos sutilmente vendedores los directores, que mi próxima exposición, se llama Fuera de la caja. ¿Me explico? Ahí el guiño. ¿Me explico? O sea, quiero decir que utilizamos que verdaderamente no estáis solos, o sea, no penséis, o sea, evidentemente hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero sí que hay mucha gente dentro de las instituciones con ganas de establecer puentes. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente del Museo Arqueológico, ¿cómo se llama? El Museo Arqueológico Histórico Nacional de Teherán,
el Museo de Arte Islámico de Teherán, el Metropolitan de Nueva York, y o sea, yo he trabajado, esto es un privilegio muy grande, pero cuando ves la labor de los conservadores y los jefes de conservación, y dices, Sí. te explota la cabeza. O sea, yo llegué al Metropolitan y aluciné, pero no porque sea el Metropolitan y sea grande, porque a mí, es decir, yo al Departamento Islámico, a mí el Metropolitan, pero sí que ves la labor que se hace, digamos, al otro lado de la puerta, ¿no? Porque el visitante llega, ve la pieza y hay una puerta que es por donde se accede a los despachos, por ahí no pasan. Y eso es, y las charlas, las exposiciones temporales, es una maravilla, la verdad, yo estoy muy agradecida. Fijaos, por ejemplo, nosotros pues participamos también en programas de radio. Hay un programa en la radio del FAR que se llama En de Museos, donde una semana entrevistan al Museo Marítimo de Barcelona, otros al Museo Marítimo de Mallorca y otros a nosotros, como el Museo de Referencia del Mar en la Comunidad Valenciana. Y en el último post que hizo el Museo Marítimo de Barcelona hablaba de la última exposición que acaban de inaugurar, la sexualidad y la homosexualidad en la gente del mar. Es decir, una exposición dedicada a las prácticas homosexuales de los tabús. O sea, a las prácticas homosexuales. Me ponen los pelos de punta. Quiero decir, y eso son instituciones. Instituciones hablando que la sexualidad existe y que cuando tú te embarcas 5 meses en alta mar, pues oye... La casualidad. En fin. Pasan cosas. O sea, que por Dios, que si me están escuchando los marineros de Santa Pola, no se lo tomen a mal. Pero fijaos que cada vez más nos estamos metiendo en charcos. Sí. Es verdad que el grado el ritmo es diferente, pero lo hacéis. Pero está ahí, es constante. Claro, pero es que el grado de pisar el charco tiene que ver con varias cosas. Primero, con que el museo tenga profesionales con ganas de pisar el charco. ¿Me explico? O sea, ser director de un museo no es una profesión. O si lo es de riesgo. No sé si me estoy explicando. Deporte cuenta como deporte de riesgo. Cuenta como deporte de riesgo. El puenting, el bungee y ser director de un museo. Es verdad. O sea, que quiero decir que hay que tener ganas de pisar charcos y hay veces que hay gente que tiene ganas de pisar charcos y las circunstancias no se lo permiten. Es decir, hay factores ad intra y hay factores ad extra. Vivimos tiempos políticos very, very, very locos. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues imaginaos lo que le ha pasado al Media Lab, no sé si vosotros, o sea, a centros de conocimiento y de transferencia tecnológica tan brutal como el Media Lab Prado, absolutamente desmantelado en los últimos tiempos. Sí. Me explico, es decir, que el que se porta mal no sale en la foto. ¿Me explico? Entonces, hay que saber nadar y guardar la ropa, estar dentro y estar fuera. Es una habilidad, ¿eh? Es una especie de como de danza y a la hora le tengo que pedir clases de... Ir metiendo un poco la patica tranquilamente mientras que tienes que ir serpenteando entre la administración, la política y todo el rollo este. Sí. Yo volviendo un poco al tema del hate, en mi caso lo que pasa, a ver, los presupuestos históricos, la culpa es del siglo XIX, todo el mundo lo sabe. Me lo tenía que ver. Sí, gracias, tenía que salir. Daniel, te queremos mucho, Dani, pero a ver, el problema es que tenemos una serie de presupuestos históricos. A ver, como todas las naciones se fundan, muy generalistamente, en el siglo XIX. Dale, Pedro, dale. La gente se piensa el secreto y el relato del siglo XIX. Entonces, tenemos una serie... en mi caso, el presupuesto sobre Roma es que Roma, civilización, ejército ordenado, todo el mundo rasurado, todo el mundo afeitado. Of course. ¿Vale? Claro, luego todo el mundo de blanco, ojo, todo el mundo de blanco. Llega la Edad Media, filtro mierda, por favor, que no aparece en Instagram, y a todo el mundo a pasar la peste con cara múltiple. Voy a llorar. Y aparte, tú te acuestas el día 3 de septiembre de 476, te acuestas siendo romano y te levantas el día 5 siendo bárbaro. Así, ya está. Porque unos señores han decidido que Rómulo Augustulo es el último emperador del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. En fin. Y claro, el Julio Nepote, que están por ahí en medio, bueno, rollo, ¿no? O Acro, apaga la moto, que ahora vuelvo. Entonces, los presupuestos que tenemos con Roma es eso. Y los presupuestos que tenemos a nivel histórico general es que hoy esto, mañana lo otro. Hoy Exacto. Esto, mañana lo otro. No. Aquí voy a ser un poco procesualista sesentero
¡Toma! En plan de la historia son procesos. O como No, decía, tú dale con Jax Lego, ¿es necesario cortar la historia O en como- rebanadas? o como decía don Antonino en la clase, cuando nos daba clase, la historia no son verdades en sistema, sino razones en sistema. ¿Por qué pasa esto? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué pasa lo otro? Por esto, por esto. Nosotros somos consecuencia de lo que lleva pasando los últimos 50 años, que además es consecuencia de lo que pasó así, ¿no? Y además, Entonces, Pedro, cuando dices de que la historia no son procesos, tú imagínate cuando desde el más absoluto, puro y arraigado eurocentrismo, tú te tienes que ir al otro lado del mundo y hay gente que te pregunta, ¿pero está bien decir medieval para Irán? Claro, claro. No está bien, pero es que no tengo otra palabra. Denme chance. claro, el eurocentrismo existe. El eurocentrismo, de hecho, es lo que ha propiciado que haya gente que piensa que las pirámides le hicieron los extraterrestres. Claro. Porque hay claro. gente que se piensa que un señor con taparrabo hace 5.000 años no pudo hacer la pirámide. La tiene que hacer un señor europeo alemán con un Porsche en la puerta de su casa y si no, la tiene que hacer un alien. Porque si no, no parece que no... Las dos opciones. Que eso a veces no vienen a los museos también y te digo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué ha pasado, no? Stonehenge, guay, porque sol, antivacunismo y todos los rollos estos. Pero pirámides no, porque un señor con taparrabos no puede hacer una pirámide. Porque hay una línea muy fina que separa Claro. ciertas partes del mundo cuando Y te pasas. de ese tipo de hate tenemos mucho. Yo en el caso de Roma, por ejemplo, por poner que Augusto en un tuit, ¿no? Augusto a ganar la guerra civil proclama el Principado y se acaba la República Romana, que creo que es una cosa obvia y normal que se da en el cole. Se da en primero de la ESO, la segunda evaluación. Yo ahí no me acuerdo, Pedro. Es que tengo muchos coles cuando entonces ya me voy repasando los libros y todo el rollo. Pues por eso te llega un señor y te pregunta en plan random, ¿es que eres comunista? ¿Qué? O si pongo una foto, ya te hacía recreación histórica de época romana republicana, de guerras púnicas, y si pongo puse una foto de un evento de recreación histórica multiépoca en el que había gente que recreábamos desde Segunda Guerra Púnica hasta Guerra del Vietnam, pues por hacerte una foto con gente que va vestida como los nazis de la Segunda Guerra Mundial porque está haciendo una especie de actividad no sé qué, te preguntan, ¿es que eres neonazi? O sea, eso es lo que te puede venir a... A mí me han llegado a decir por un vídeo hablando de Edad Media, ¿vale? Bueno, el último, el de la Reconquista, hablando de la Reconquista. Me dicen, disfruta de lo votado. Y yo, pues vale, chicos, o sea... Pues muy bien. A mí cuando, esto Pedro ya lo sabe, lo cuento siempre, pero es esa relación tan... Pero por eso yo, en el momento, porque esto pasó hace bastantes años, yo era más chiquitilla, estaba un poco más enfadada, porque en general la gente en internet está muy enfadada, ahora ya me da igual. Pero es esta asociación de a mí me han acusado muy feamente, está muy feo eso, no acusen, Becha, no acuséis de nada a nadie de hacer apología del terrorismo, porque tu contenido tiene que ver con el mundo islámico y dices, efectivamente que yo te pongo un manuscrito en el que sale Muhammad a lomos de Burak, quiere decir que estoy haciendo apología del terrorismo. Bueno, sí. No pasa nada, pero es ese tipo de comentario que dices, mira, ¿sabes qué? Sí. Y el triple, es como el que directamente viene a meterse con cualquier aspecto físico de tu propio cuerpo o con el hecho de que seas una mujer y dices, ¿sabes qué? O con tu apellido. También. Bueno, claro. Que yo me apellido Castro. Ojo, cuidado, María José, que yo me apellido Castro. Yo con el apellido no, pero es verdad que hombres TM hablándome, pero en plan paternalista, tremendo de, mira, bonita, no sé qué, no sé cuál. Es como, vamos, o sea, yo no contesto porque es que me parece vergonzoso. O sea, yo si comentara lo que me están comentando es que me daría vergüenza. Ángela, ayer o hace 2 días puse yo una cosa de esto de que, no me acuerdo, que era así, que en la antigüedad los edificios no estaban blancos, sino que se ha caído el pigmento, que está coloreado tal. Y me hizo retuito una persona como diciendo lo mismo que yo decía, entonces se lo pasé a mi amiga y mejor divulgadora, Alba Secol, y se lo pasé y le dije, oye, ¿esto es mansplaining? ¿O es que yo no estoy entendiendo qué está pasando aquí? Es mans re-explaining. Era como que estaba resumiendo, o sea, y llevaba, lo había hecho con varios tweets míos, y diciendo como lo mismo que yo decía, pues lo decía él, otra vez. Y yo, esto, pues... Es no que sé. Si no lo dice él, no vale. Entiendo. Claro, evidentemente. Él no corrobora lo que tú has dicho. Como no lo entendí bien, vale. Digo, pero esto es... También quiero... En mi caso, obviamente, porque cuando hacía vídeos de YouTube, que me iba a yacimientos arqueológicos, a hablar, por ejemplo, de la gente que destroza yacimientos arqueológicos con los detectores de metales, en Murcia le llamamos toperos. En Andalucía son los piteros, porque van en el pi, 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 pi. Nosotros los toperos porque hacen agujeros como los topos.
¿vale? Está en el rollo la asimilación. Lo único que me decían los detectoristas, que casualmente ninguno ha robado nunca un yacimiento arqueológico, pero todo el mundo sabe, pero todos ellos saben dónde están los yacimientos, hasta los que no están en la carta arqueológica. Cuidado, Me decían, claro, si con lo gordo que estás, ¿cómo te mueves por el yacimiento? A uno ya le contesté, ¿quieres ver lo que tengo gordo? Pero claro, eso... Los que me viene arriba, dije, venga, vamos a contestarle al hombre así. Pero sí, lo único que hace cuando... Obviamente eso lo hace únicamente porque no tienen razones para tirarte algo. Sí. Claro. A ver, es simplemente, es una respuesta violenta de que... Lo que comenta, el rechazo a lo que no les gusta, lo desconocido. Igual que cuando hablan que me dice, gorda, fea, tonta, sí. Y no sabe usted cuánto, es que no se lo puede figurar, pero que está... Oye, pero ninguno dice eso de me enfado y no respiro y no respira. Quiero rescatar, se ha puesto en comentarios un caso que también ilustra un poco esto, no lo recordáis, fue hace unos cuantos años, a lo mejor os acordáis de alguien que dijo que el Imperio Romano había caído por culpa del socialismo. Y creo que lo grave de aquellos que lo decía un catedrático de Economía de la Autónoma de Madrid, si no recuerdo. A ver, es que también yo a tope defendiendo a mis amigos académicos, pero es que hay gente que ocupa posiciones muy importantes de la historia que no debería. Quiero decir, yo he escuchado a gente académica a la que yo pensaba que admiraba decir que la batalla de Termópilas es la primera gran victoria de Occidente. Contra Oriente. A mí me lo enseñaron así. Yo en la pero carrera... si Termópilas se perdió, joder, si quieres hablar de una batalla en la que Grecia se saca lo más grande y dice, aquí está mi cuerpo hermosa, chico, háblame de Maratón. Termópilas, qué asco. O sea, que bueno, pero y de hecho yo he escuchado a gente dar como válida la versión aquella del Molón Lave, el Beni coge las armas y dice... Pero eso es porque con Maratón no ha habido un Frank Miller de extrema derecha que le escriba un cómic basándose en una película de 1967 llamada León de Esparta, en el que mira Leónidas que iba sin armadura ahí, hostia en Dios. Pecho descubierto, machote. Claro, vamos a ver, niños, las ciudades griegas más importantes de la historia estaban en Asia Menor. Así es. Además, de verdad. Entonces, a mí me han vendido, o sea, yo he dado Historia Universal e Historia de Occidente en la carrera porque en mi universidad, independientemente de la carrera que hicieras, tenías asignaturas de humanidades. Entonces, a mí me han explicado las batallas de los griegos contra los persas, bueno, contra los medos, como las primeras grandes victorias de la civilización occidental. Y es como... ¡Ey! ¡Ey! Pues para eso estamos nosotros. El otro día se quedó alguien con nosotros también, conmigo y con otro compañero que se llama Trevor Khalid, que tiene un podcast también de historia de Irán, y alguien venía muy fuertemente a pelearse con nosotros como de esta desfachatez que están diciendo los niños. Eso de Grecia viene por la idea equivocada que surge de nuevo en el siglo XVIII y XIX de que en Grecia nace la democracia como la conocemos nosotros hoy en día y que la democracia es la hostia. Claro, exactamente. En puesto de decir, no, mira, es que en Grecia son ciudades-estado, hay algunos que tienen diarquía, como Esparta, que eran diarca, eran dos señores. Entonces, da igual que se muera Leónidas, si queda otro. Y además, aprovechando que estamos hablando de esclavos, que eran 900, no 300. Cuando veas delante a los miles de medos ahí enfrente. Pero medos, egipcios, persas, parsumas, saca, el se lo lleva todo. Es como, venga para allá. Familia, que nos vamos quedando sin tiempo y aprovechando que estamos hablando un poco de cultura pop, ¿no? Con esto de Frank Miller y 300 y demás. Voy a lanzaros el último tema, ¿vale? Tenemos 16 minutitos, ¿vale? Toma ya. Creo que vamos bien. Me gustaría que, para no dejar esta mala sensación, ¿no? de los haters y de las cosas que se escuchan en internet, me gustaría que me comentaseis, desde vuestro punto de vista, evidentemente, cómo creéis que debería ser o cómo creéis que será el futuro de la divulgación histórica, de patrimonio, para la correcta puesta en valor del patrimonio y de la historia en sí misma. Y me gustaría lanzar una idea que comentó María José estos días de antes, cuando estuvimos hablando, que ella hablaba mucho de la calidad de la divulgación y del patrimonio, y creo que es una de los puntos fuertes de ese futuro. Os dejo que lo comentéis, ¿vale? Y cuando se nos agote el tiempo, con todo el orden de mi corazón, os lo avisaré, ¿vale?
A ver, yo creo que una cosa muy buena que va a tener el futuro es que al principio, cuando tú piensas en patrimonio, incluso yo, a mí a veces me pasa, piensas en cosas muy grandes, muy gordas, una catedral, un castillo, una ciudad, incluso yo pienso patrimonio de Persepolis, hacia lo bestia, de como todo grande, enorme. Fundamentalmente yo creo que poquito a poco se va a entender más que el patrimonio, primero, no es solo arquitectura, y que no son las cosas muy grandes y muy enormes. Quiero decir, no sé si era Gonzalo el que decía que un botón también es patrimonio. Tampoco, es decir, yo aquí como historiadora del arte tengo que meter la pata, tampoco divinicemos el arte. Quiero decir, un cuenco selyukí, por muy único que sea y muy hermoso que esté en el museo, eso es para comer, ¿vale? y ya está. Pero yo creo que sí, poco a poco se va a tener más este concepto de que el patrimonio son cosas no tan grandilocuentes, basado en este discurso monumental del siglo, esto no del siglo XVIII, del siglo XVIII, de la monumentalidad como representativa de una cultura, y poco a poco se van a incluir otras formas y, sobre todo, también la puesta en valor del patrimonio inmaterial, la música, la poesía, Exacto. la cetrería, Y a mí, claro, también esto es todo desde perspectiva de historia del arte. Yo veo que ya se está haciendo el cambio y que otras cosas ya no son arquitectura, escultura y pintura, porque en muchos sitios, pues, esas tres no tal, sino, por ejemplo, arte textil, el arte de la joyería, el arte de los libros, etc. Eso ya está cogiendo mucha fuerza y está apareciendo cada vez en más discursos museísticos, en más discursos. Entonces, yo creo que es muy positivo el cambio que se está dando y que todo se englobe como patrimonio, porque al fin y al cabo el patrimonio es la expresión cultural de diferentes áreas. Sí. Yo creo que sí. De hecho, cada vez hay más esfuerzos por poner en valor los patrimonios inmateriales. Uh-huh. Hace poco, no sé si es un bulo o no es un bulo, pero se estaba intentando convertir en patrimonio inmaterial de la humanidad las charlas de las señoras de pueblo. No es un bulo. No es un bulo, es cierto. Ahora os cuento. ¿Es cierto? Es que eso es mediterráneo, total. Si me permitís, Sí. bueno, ahora vuelvo a meterme dentro de la caja de la institución. Al final, lo que podemos proteger desde las administraciones públicas es lo que la Ley de Patrimonio Español y las respectivas leyes de patrimonio de las diversas comunidades autónomas nos permiten proteger. Evidentemente, en los últimos años ha habido una evolución a la hora de proteger determinado tipo de patrimonio que hace unos años no lo era. Estoy hablando, por ejemplo, del patrimonio vinculado a la arquitectura defensiva, por ejemplo, de la Segunda República. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya lo tenemos desde hace poco considerado relativamente patrimonio. Pero es que, claro, los catálogos de protección de bienes de relevancia local, de bienes de interés cultural, son catálogos de protección vinculados y asimilados a los planes generales de ordenación urbana. Y, por tanto, Laura, queramos o no queramos, como administraciones públicas lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Faltaría más. Claro. Y, por tanto, ya nos dábamos con un canto en los dientes si tuviéramos todos los municipios de España con los catálogos de protecciones actualizados, que podríamos hablar grandes y sesiones diatribas de los catálogos de protección desactualizados. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos acabamos de presentar un nuevo plan museológico que va a pleno en unos días, a pleno del ayuntamiento, donde planteamos una filosofía de gestión basada en el territorio museo o en el museo territorio. Y estamos también actualizando el catálogo de protecciones e incluyendo una adenda vinculados con los inmateriales. Justamente la semana que viene nos vamos a hablar a un seminario de esto porque hemos estado haciendo círculos de conversatorios con líderes de opinión, con asociaciones de vecinos, con asociaciones culturales para intentar, pero claro, los niveles de protección que le podemos dar al intangible y los niveles de protección, no digo de divulgación, digo de protección. De protección. Pues son relativamente limitados. Porque pero yo me refería más a que era un cambio de conciencia. Que igual absolutamente. Hace 60 años tú decías, no, es que la recitación profesional de poesía, que es una cosa que tiene en Irán, eso no es patrimonio. O la cetrería. De hecho, yo me acuerdo cuando en 2011 se aprobó la cetrería como Correcto. Entonces, hay un cambio. Claro, yo me refería a ese cambio que ya por lo menos se tiene en cuenta. Ya es como, esto es patrimonio y se puede hacer un esfuerzo para invitar a que se incluya en listas. Pero Laura, si no tenemos figuras de protección, no tenemos financiación pública. Si el problema es que al final el maldito Parné es el que lo condiciona todo. Me explico, porque nosotros cuando gestionamos patrimonio y gestionamos museos tenemos muchísimas urgencias, muchísimas importancias y un presupuesto limitadísimo. Y entre el poner, o sea, me has puesto cara como que qué penita, ¿no? Un poco. Pues así lo vivo, pues mira,
O sea, de verdad, así lo vivo yo todos los días. O sea, todos los días me enfrento a cuestiones urgentes que te van a abrir una zanja y tienes que proteger tal, a cuestiones importantes, la necesidad de investigar y después tienes los huevos en la cesta que tienes. Entonces, hay que encontrar ese sabio equilibrio, pero también es verdad que si no tenemos protecciones jurídicas y líneas de financiación vinculadas a ellas, pues difícilmente. Es que al final los directores de museos tenemos también que ser gestores de fundraising, es decir, de captación de fondos públicos. Y me paso el día pidiendo subvenciones y haciendo proyectos y vendiéndole la moto a la Diputación, a la Consellería, a Europa. Me explico. Es decir, que otro tajo sería ver cuáles son las competencias para llevar este salado adelante. Porque muchos de los compañeros historiadores o historiadores del arte que vienen aquí o a hacer prácticas o que vienen a un contrato temporal o están un tiempo con nosotros, dicen, ostras, es que todo esto no nos lo han enseñado en la universidad. Es decir, es que esto no va de que yo me sepa muy bien el neolítico, es que esto es política pura. Y esto es un poco el por qué un señor como Gonzalo Pardo, politólogo, una señora como Marian, no sé si se ha marchado, profesora de la Facultad de Sociología de la Universidad de Valencia, nos han concitado aquí. Es que al final estamos planteando qué políticas públicas, culturales y patrimoniales queremos, Mariana, para narrar ese relato inventado que es la historia. Si el problema es que la historia siempre va a ser utilizada por la política. Lo decía Marian, nos lo decía Marian ahora que nos mandaba un mensaje. Es que no, o sea, que la historia y que el arte sea un instrumento de comunicación política y de propaganda política, de eso tenemos que ser conscientes que no nos vamos a librar. Hombre, no, porque se ha hecho siempre. Es que sí, se ha hecho siempre. No me quedo sin trabajo, ¿eh? Que si no, Persepolis no pero, tiene claro, pero la cuestión es que existen diferentes relatos en la sociedad que están en conflicto. En función de qué relato posee el poder político en ese momento histórico, porque es lo más veraz, lo que se considera la verdad. Exacto. Entonces, hay relatos que salen, hay relatos que entran, es decir, y bueno, lo único que podemos hacer desde los museos, desde una perspectiva profesional, es intentar poner al menos un poco de sentido común a todo esto. Y que sea la ciencia, el conocimiento científico, el que guíe nuestros discursos y no la pretensión de utilizar los museos, la historia y el patrimonio como un instrumento de mera propaganda política. Muchas veces con propaganda política es cero pruebas, cero dudas, ¿no? Con relatos históricos. Yo por la parte que me toca de estar en asociaciones de protección etnográfica aquí en la región y de bienes como el Monasterio de San Ginés de la Jara, que es un convento franciscano que tenemos yendo para la Manga y tal. Empezamos con eso hace más de 10 años y cuando tú vas a la gente, independientemente de redes sociales, porque yo empecé en modo analógico hace 11 años, o con el blog, ¿no? Cuando tú te acercas a la gente, le explicas las cosas a la gente de manera tal, logramos crear conciencia social con respecto a eso. Hemos organizado actividades cuando se podía, antes del virus y tal, que te vienen a lo mejor 200 personas a ver un molino de viento del campo de Cartagena, a ver cómo muele para hacer la harina, ¿no? Porque aparte los molinos son big aquí en la región, claro, ¿vale? Entonces, nosotros hemos tirado por tema de molinos y tal, en Murcia, en la región, o por lo menos en la parte del campo de Cartagena, en la comarca, Bolsón, la comarca, no ha habido una política clara de protección del patrimonio etnográfico, con lo cual nos encontramos con que tenemos, a veces lo dice un compañero mío, Pepe Sánchez, dice, es que parece que tenemos los pueblos más feos de España. ¿Por qué? Porque no hay una protección del bien patrimonial etnográfico, con lo cual te puede llegar cualquier señora que quiere modificar su casa, se carga todas las ventanas de madera y te pone PVC. En puesto de que si tú tuvieras una instrumentación desde la administración que potencie esa protección y además le dé una salida a esa persona que quiere modificar su casa, dice, mire, yo le doy un tanto de subvención para que usted mantenga el bien estructural etnográfico a cambio de que usted lo mantenga.
que es una cosa que no se ha hecho. Porque luego va a diferentes administraciones y dicen, tengo un plan. ¿No? Hay clichés que utilizan en política muchas veces como las sinergias, los maridajes, ¿no? Que son realmente fachadas para decir, mira, no voy a hacer nada de aquí a 2023 que me tocan las elecciones. Básicamente. Eso es así. Y eso lo llevo viviendo más de 10 años cuando hace el rollo este, ¿no? Entonces, claro, el futuro a nivel divulgativo es que poco a poco pues vayan teniendo más los puentes que se decía antes Laura, María José y tal, entre diferentes administraciones o entre los museos y la gente que se dedica a divulgación. Afortunadamente se ha avanzado mucho. Por desgracia ha sido muchas veces, creo yo, por parte del virus, aunque hay gente que lleva un montonazo de tiempo haciendo de este tipo, ¿vale? Pero sí que se avanza bastante. Yo a nivel etnográfico puedo hablar bastante mal de no de mi comunidad entera, sino de la parte en la que vivo yo, ¿vale? De mi comarca, pero básicamente por dejadez, por desconocimiento muchas veces de la sociedad y tal. Y había una frase que me gustó a mí mucho, una de las últimas veces que fui al Museo de Albacete, al arqueológico, y era que había una sección de etnografía y que te decía, hoy etnografía, mañana arqueología. Claro. A través de ahí le puede entrar muchas veces a la sociedad, ¿no? Era una fotografía de un señor, creo que estaba con el esparto o alguna cosa de esta. Entonces, claro, creando conciencia desde esa base, antiguamente, no sé si seguirá haciendo, creo que sí, llevando a los críos, a las crías de los coles a ver cómo un señor te lleva una noria de sangre en un museo etnográfico local, dar dinero para que ese museo tenga un posicionamiento en redes que le haga tal. Claro, es que eso es un engranaje bastante tocho. Y planteándoselo desde la administración y tú desde el museo diciendo, voy a ver si desde aquí le puedo entrar porque sé que si cedo en esto, me da esto y con esto puedo hacer esto para crear esto, ¿no? UTDES. ¿Tomé? UTDES, ¿no? O sea, Sí. que esto es un... Sí. trabajo. Sí, vamos a ir con todo el dolor de mi corazón, como os decía, me va a tocar cerrar la mesa redonda porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Antes de cerrar y darle la palabra a Gonzalo, creo que lo comentaba antes por WhatsApp, os lo he comentado, creo que no somos conscientes de la importancia de este webinar, de esta mesa redonda, de lo que significa y de lo que puede salir de ahí. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí preparando todo esto y asistiendo y haciéndonos caso con la chapa que os hemos estado dando estos días. Y muchísimas gracias por la asistencia, de verdad, ha sido un absoluto y total placer. Sois geniales y creo que el nivel ha sido increíblemente alto. Le doy paso a Gonzalo para que hablemos de las conclusiones, comentarios si quiere, o pasemos a la ronda de preguntas. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, Poco han hablado, pero gracias a Chivo y Gonzalo por poner en marcha esto, que yo creo, estoy completamente de acuerdo, es extremadamente necesario esto, que nos sentemos a hablar y explicar ese tipo de cosas con los divulgadores. Y que gracias por contar con nosotros, gracias por contar conmigo, Chivo. Para nada. Ya os contamos que esto salió de una noche de cena con pizza y vino entre un politólogo y un historiador, así que... ¿Tú no sabes lo que hacían los chuchas de pensar borrachos, decir sobrios? El vino en la ecuación es muy importante. Es muy importante. Pues nada, Gonzalo, vamos allá. Si quieres, comentamos las preguntas que estaba viendo en el chat. Sí. ¿Te parece? Si queréis, cojo yo ahora la batuta, si me lo permitís. Perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias porque pienso que ha sido muy, muy interesante. De hecho, yo cojo un poco el testigo. Esto lo podríamos repetir con temas más concretos y generarnos un canal de Twitch maravilloso. Pienso que esto va a tener recorrido. Yo sí tengo sitio en el GER, en la tienda, yo meto a los 8. Ahora no sé si os va a ver, pero yo os meto a los 6. Es algo muy ambicioso. ¿Por qué no emplazarnos a una segunda edición de esta mesa o lo que sea? Vamos. Nosotros ha sido encantados. ¿Vale? Y de hecho, os puedo comentar, pienso que habéis ido en la línea de los resultados del estudio, ¿no? Vemos que sí, lo público está ahí, de una forma muy tímida. Sí que es verdad que a nivel ideológico la ideología importa, la historia no se ve
no es una ciencia exacta y, por suerte o por desgracia, está, digamos, muy sometida a lo que es la interpretación, pero claro, la interpretación de la historia al mismo tiempo también nos lleva a interpretar los marcos sociológicos y de entendimiento de lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Evidentemente, habéis dejado de manifiesto los problemas que tenéis como divulgadores, no solamente en el propio estudio, ¿no?, sino muchas veces en estas conceptualizaciones que son parciales, que a lo mejor no tienen un acceso o no quieren tener un acceso a fuentes plurales, pero sí que habéis dicho claramente que es muy necesario contar con un criterio propio, y Ángela, por ejemplo, ahí lo ha dicho, ¿no? Oye, no solamente es lo que yo digo, o no es lo que dice Pedro, o no es lo que dice Laura o María José o Chimo, sino es lo que, digamos, es lo que tú pienses, pero en base a fuentes fiables, ¿de acuerdo? Y que al final tengan un elemento sólido y no de fake news, ¿no? Porque había alguna de las preguntas que iba por ahí. A nivel de indicadores sobre el tema de si se podría medir el tema de la divulgación como un elemento cultural, no es que se debería, es que hay que tender ahí. Hoy por hoy se dice que los niños no creen en esta educación reglada que es necesaria, ¿vale? Que necesita de complementarse, digamos, de otras fuentes, como puede ser el YouTube y demás, fuentes que necesitan de un contrastado nivel científico y académico, pues para que todo esto siga adelante. Muchos de vosotros estáis en la academia, otros no tanto, pero yo sé que tenéis un nivel que es incluso mucho más potente, ¿no?, que muchos de los que estamos en la academia. Así que nada, pienso que ha quedado patente esto que hemos planteado. Pienso que ha sido muy interesante cogernos de la mano academia y divulgación y generar valor y generar conciencia, y solamente me queda daros las gracias e invitaros a nuevas movidas y nuevas soluciones. En fin, no sé si me dejo algo, Chimo, si hay alguna cosa que tengamos. Simplemente recalcar que esto estaría muy guay que tuviese más recorrido y en el futuro hagamos otras ediciones, y despedirme y daros las gracias otra vez. Gracias a vosotros por invitarnos, de verdad. Muchas gracias, chicos. Ha sido estupendo. Gracias. Pues nada, pues, finalizado el acto y nada, os doy las gracias a todos por vuestra atención. Sí, solamente una pequeña anotación para que el público lo sepa. Se ha grabado todo el webinar, ¿vale? Entonces, en cuanto se pueda, lo pondremos en redes sociales, se lo mandaremos a todas las personas que han participado para que lo procesen como ellos quieran en redes sociales, ¿vale? Nosotros seguramente en Áncora lo pondremos entero, para que esté entero por lo menos en una plataforma, ¿vale? Eso era simplemente. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengáis muy buen día y muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.